Sigo en adoración, en alabanza al Señor. Magnífica mañana. Como iglesia, una vez más nos reunimos a celebrar su nombre. Diga Cristo, diga Cristo, diga en nuestra vida. Diga, es una vida que se manifiesta. Entonces, una vez que Él se manifieste, dice que nosotros seremos manifestados con Él. Y dice de qué manera, diga, en gloria. Amén. ¿Cuántos tenemos nuestra vida escondida en Cristo? O sea que si el mal quiere hallarnos, no lo va a encontrar. Tenemos un anillo de máxima seguridad. El mismo Señor, aquel que tiene la autoridad, diga, sobre todo lo creado, que le dice al mar calma y al viento que calle. Amén. Esa es la sabiduría de la cual el Señor nos da en la medida que estamos expuestos a su palabra, a su conocimiento. En las tormentas estamos llamados a dormir como el Señor, pero en la quietud estamos llamados a estar orando. Eso es consecuencia de eso. El Señor oraba en zonas desérticas, se aislaba, no porque tuviera miedo a que lo contaminaran con la bacteria de la lepra, sino para tener comunión con su Padre. Ese fue el ejemplo que sus discípulos vieron y fueron inspirados por Él a orar como Él oraba. Y cuando venía la crisis, el problema, Él dormía. Ahí está la sabiduría. Amén. Entonces, dice la Escritura, vamos a buscarlo en Jeremías. Vamos a empezar estableciendo un poco esta introducción allí. En Jeremías, capítulo 32, versículo 27, dice la palabra: he aquí que yo soy el Señor, Dios de toda carne. ¿Habrá algo difícil para mí? ¿Habrá algo difícil para mí? Dice el Señor. Diga, nada es difícil para Él. Si en la antigüedad, diga, Él se manifestaba. Diga, ¿cuántos saben que Dios se manifestó en el Antiguo Testamento? Si en la antigüedad Él se manifestaba, aun cuando lo que reinaba era la muerte, ¿cuánto más ahora, cuando la muerte ya no reina, sino que reina el poder de su vida? ¿Cuánto más ahora se manifestará por el fundamento que su Hijo estableció en la cruz y en su resurrección a favor de nosotros? ¿Habrá algo difícil para mí? Si ya vencí el pecado, si ya vencí las tinieblas, si ya vencí a los principados y potestades, ¿habrá algo difícil para mí? Dice el Señor. Es algo que reta nuestra fe, bendecido. Yo creo en la manifestación de Dios. Creo que a Él le place manifestarse para que nosotros al final podamos darle un aplauso a Él por sus maravillas, por su intervención gloriosa en aquellos asuntos donde nuestra humanidad queda limitada. Por eso tenemos la fe. Amén. En el versículo 28, por tanto, así dice el Señor, ahí mismo. Entonces diga, mientras Dios esté hablando, diga, no hay nada difícil. Diga, ni para Él, ni tampoco para mí. Amén. Mientras que Él esté hablando, ¿y cuántos saben que Dios nos habla en este nuevo pacto por su Hijo? No hay nada difícil. Por eso la fe nunca nos va a llevar a estar desanimados por situaciones que quizás el tiempo ha venido pasando y nos han podido resolver. Somos creyentes aferros, amén, aferrados a lo que ya
legalmente ha sido declarado a favor de nosotros. Y tenemos que estar homologándolos a su confesión, a lo que ha salido de su boca. Aquí estamos en esta mañana bendecidos. Yo sé que de alguna otra manera cada uno de ustedes viene con problemas desde sus casas o de cualquier índole, no sé, pero mientras que usted abra su corazón a la palabra de Dios, a la voz de Dios, no se preocupe por aquello que no se ha podido enderezar, porque créalo, que la unción que hay en la palabra, que se activa y tiene compatibilidad con la unción de Cristo que ya tú portas, hace que esas cosas sean posibles. Amén. ¿Cuánto da un fuerte aplauso al Señor? Venimos a escuchar al Señor. Nos interesa y nos goza cuando Él habla. Y Él no habla para que nosotros estemos quizás desconectados o despistados de lo que Él no quiere decir, sino para que atendamos su consejo, para que atendamos su luz y que esa luz establezca en nosotros una directriz para poder tomar las decisiones correctas, porque ya todo es un asunto de decisión. Si no hay decisiones, no hay cambios. Amén. Los cambios van a venir, bendecido, y lo vamos a experimentar en la medida que tomemos decisiones correctas, guiados por el Espíritu y fundamentados en la palabra. ¿Cuánto dicen amén? Entonces, diga, es un asunto de dar. Proverbios capítulo 1. En este proverbio Salomón dice, los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. ¿Para qué son estos proverbios? ¿Cuál es la introducción de este libro? ¿Para qué son estos proverbios? Diga, para entender. ¿Para qué? ¿A qué viene usted en esta mañana a este lugar? Para entender. Venimos a celebrar al Señor, porque su victoria ha sido una victoria eterna. Y nosotros hemos sido participantes de esa victoria, no porque lo mereciéramos, sino porque su gracia así lo hizo. Amén. Así lo manifestó a favor de nosotros. En la inmensa riqueza de su gracia, Dios le plació que nosotros viniéramos a conocerlo a Él. Por eso nos gozamos como cuerpo, como hijos, como una generación que está proyectada a estar implementando todos aquellos principios y valores que Dios nos enseña. Amén. Que Dios pone en nuestro corazón para que aprendamos a ser buenos administradores de todas las cosas que Dios nos ha dado. Porque, diga, no somos dueños de nada. Yo no soy el dueño de este ministerio es de Dios. Yo no soy dueño ni aún de mi propia vida, porque sé que la razón por la cual aún estoy respirando en esta tierra es a causa de que Dios me ha vinculado en su propósito. No existe otra razón que explique eso. Amén. Entonces, los proverbios, y podríamos llevarlo más allá, diga, la palabra de Dios, diga, es para entender. ¿Entender qué? Sabiduría. El que es sabio, en esta sabiduría de Dios aumenta su saber. Usted viene acá es a tener ganancia en este sentido, aumentar su saber. Y dice allí, para conocer razones prudentes. Versículo 3, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. Para dar, ¿qué? Sagacidad. ¿A quién? A los simples. Si hay simpleza, hay esperanza. Mientras que Dios nos siga hablando, esa simpleza está próxima a desaparecer. Siempre y cuando tengamos la actitud correcta en nuestro corazón de estar abrazando todo lo que Dios nos enseña. Para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Entonces, ahí hay 4 verbos. Diga, dar. Nadie puede dar a menos que no haya recibido.
Y nadie puede recibir a menos que no haya conocido. Y nadie puede conocer a menos que no haya entendido. Esos 4 verbos usted los encuentra allí. Y aquí estamos precisamente para eso. Es necesario y de hecho es una prioridad que nosotros estemos siendo edificados. Pero eso también tiene el propósito de que nosotros demos a otro lo que por gracia hemos venido recibiendo. Y aquí estamos precisamente para eso, bendecido. La esperanza de esta tierra, la preservación de esta humanidad, ya Dios la definió en su iglesia. Nosotros somos la sal de la tierra y somos la luz del mundo. ¿Quién dice eso? Diga, lo dice el Señor. Y el Señor lo dice precisamente porque Él nos habita. Entonces hay ambientes que van a seguir en descomposición a menos que no haya una iglesia que haga presencia. Y nosotros tenemos las herramientas para poder llevar a cabo este proyecto de vida que el mismo Señor vino y manifestó por su obra en la cruz. Todo lo que es de los hombres perecerá. Así como Gamaliel le dijo al Sanedrín de aquel tiempo cuando trajeron a Juan y trajeron a Pedro, que lo estaban allí intimidando porque estaban dando testimonio de la resurrección del Señor. Este hombre en su sabiduría dijo: dejen estos hombres quietos, porque si esto es de hombres solo se disipará, desaparecerá, pero si es de Dios permanecerá. El evangelio es tan de Dios, tan transgeneracional, que aún sigue teniendo sus efectos. Amén. En aquellos que han sido conocidos por Dios desde antes de la fundación del mundo, pero que Dios ha manifestado en los diferentes tiempos para Él revelar su trato para con nosotros y poder ser fieles en nosotros a la asignación en cuanto a la generación que está en este presente. Amén. ¿Por qué no hablamos casi de escatología? Porque es un tema donde, y eso no es que sea pecado ni mucho menos, pero si de algo estamos seguros, bendecidos, es que nada nos va a separar del amor de Cristo, ni lo presente ni lo porvenir. Estamos seguros en su amor. Amén. Claro que Cristo vino en nosotros, está en nosotros, pero va a haber una manifestación de su señorío de manera gloriosa en esta creación. Yo lo creo, y para mí eso es valioso. Creo que Cristo está presente en el Espíritu, pero este sistema ya fue sentenciado por la cruz. Y así como Daniel vio en la visión allá cuando le explicó a Nabucodonosor que esa roca que se desprendía y chocaba contra la estatua y la desmenuzaba, así va a venir el reino a pulverizar este sistema con el Rey de Gloria en su trono. Amén. Entonces estamos para ser entendidos en lo que Dios nos ha llamado, bendecido. Usted está en su casa juntamente con su familia y allí ya usted es puerta del cielo. Usted es puerta del cielo porque usted tiene inteligencia y tiene conciencia de lo que está dentro de ti. Amén. No más es que usted abra su boca y crea lo que eso va a tener un efecto por el Espíritu en aquellos que oigan que de ti emerja esa sabiduría que de Dios ha venido desarrollándose dentro de ti. Entonces hoy quiero marcar algunas pautas acerca de cómo desarrollar una rendición permanente. Diga, una rendición permanente. Amén. Dios nos quiere cada día rendidos a Él. El Evangelio, diga, es la buena noticia del reino de Dios. ¿Es buena por qué? ¿Qué decíamos el domingo pasado? ¿Por qué es buena? ¿Por qué es buena? ¿Se les olvidó? Porque viene de Dios.
Por eso es buena. Y es noticia porque anuncia un hecho ya realizado. Por eso es noticia, porque anuncia un hecho ya realizado. Nosotros fuimos diseñados según la justicia y santidad de la verdad para estar gobernados por esta buena noticia. Tú no fuiste diseñado para estar gobernado por las malas noticias que de este mundo irredento emerge. Quizás puedes escuchar algo que no sea tan cómodo a tu humanidad, pero eso no está llamado a gobernarte, porque tú conoces algo mayor que eso que ha venido a tus oídos. Amén. Y es que en Cristo ya se nos dio la vida. Hemos sido vivificados por el Espíritu vivificante. Y en esa realidad hemos sido dotados de todas las cosas. Y es precisamente lo que quiero enmarcar en esta mañana. Nosotros como generación celestial somos bienaventurados por todas las cosas que poseemos. Y podemos nombrar una lista gloriosa de todas las cosas por medio de las cuales Dios nos ha enriquecido. Primero que todo, tenemos el tesoro del cielo. Y ese tesoro del cielo es Cristo. ¿Cuánto dicen amén? Y en Cristo nosotros hemos sido introducidos en su propósito. Y en ese propósito se nos han definido planes de bondad para que lo demos a conocer a Él. Tenemos el Evangelio, que es la constitución de la iglesia como nación. Tenemos también su fe, tenemos su amor, tenemos su justicia, tenemos su paz, tenemos su gozo, tenemos su gracia, tenemos su vida, tenemos su poder, tenemos su naturaleza, tenemos su salvación y tenemos su espíritu y muchas otras cosas más que podíamos estar declarándolas en esta mañana, pero todas estas cosas, bendecido, Dios nos ha dado en Cristo para que nosotros aprendamos a vivir en ellas y por ellas. Amén. Estas cosas hemos sido llamados a vivirlas a plenitud. ¿A vivirlas a qué? A plenitud. Porque es la única manera que pueda haber una transformación en nuestro interior y también en nuestro entorno. La palabra plenitud del griego es la palabra pleroma, que viene del griego pleró, que significa rebosar, inundar, desbordar, llenar por completo. A ese nivel nos quiere llevar el Espíritu. Amén. Esa es la intención del Espíritu. Y para esto es necesario que sigamos poniéndole, bendecido, toda la atención a lo que sale de la boca de Dios. No podemos permitir estar en nosotros manifestando resistencia a lo que el Espíritu quiere hacer. Lamentablemente existen hijos de Dios, en este lugar no, en otros lugares. Existen hijos de Dios que de alguna u otra manera le ponen resistencia al obrar del Espíritu en sus vidas. De manera indirecta o indirecta, pero lo hacen. Hay personas que de manera consciente saben que lo que están haciendo es una ofensa al Espíritu. Pero la práctica de esas cosas los ha llevado a un nivel donde su conciencia se ha cauterizado. Y ya la palabra de Dios les rebota. Entonces son conscientes, de manera directa, bendecido, le ponen resistencia al obrar del Espíritu. Pero hay otras que por no saber administrar el tiempo en los quehaceres naturales de la vida, también le ponen resistencia al obrar del Espíritu en sus vidas. Amén. Y esa no es la voluntad de Dios. Entonces no podemos vivir en ausencia, o en nosotros no puede estar la ausencia de nuestras siembras en la vida del Espíritu. Tenemos que con urgencia establecer un orden, amén, en nuestra vida y también unas prioridades que rijan nuestro andar de vida. En resumen, para concluir este pensamiento, en nuestro vivir
sigue habiendo mucho todavía de nuestro gobierno y poco del gobierno de Dios. Y esto no te lo estoy diciendo para hacerte sentir mal, sino para que podamos ser inspirados por la palabra y que produzcamos los cambios que lo que de Dios nos demanda, para así poder tener una actitud que sea efectiva en el llamado que Dios nos ha hecho. ¿Cuántos dicen amén? Pablo dice en 2 Corintios capítulo 4, versículo 5, Pablo dice lo siguiente: porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino ¿a quién? A Jesucristo como Señor, y a nosotros como siervos, como vuestros siervos, por amor a Jesús. Amén. En este versículo Pablo especifica y deja claro la centralidad del Evangelio. ¿Cuál es la centralidad del Evangelio? Porque él está hablando de la predicación, y él fue hecho y constituido predicador de este Evangelio por la gracia de Dios y maestro a los gentiles. Él está diciendo a los gentiles que la centralidad y la esencia de este Evangelio, que es, diga, el señorío de Cristo. No nos predicamos a nosotros mismos. Amén. No estamos buscando acá en lo que enseñamos, ni en el liderazgo que estamos desarrollando, que usted ponga la mirada en mí, porque ya eso ya no sería evangelio. Amén. El propósito por el cual nosotros nos esforzamos en estar enseñando de manera continua y perseverante es para que usted aprenda a conocer a Cristo y que el señorío de Cristo venga a abundar en su vida. Nosotros, si podemos decir algo de nosotros, es que somos vuestros siervos. Eso es lo que Pablo está diciendo. Si quieren tener algún concepto, alguna definición de nosotros, véannos como sus servidores. Les servimos a ustedes a causa de lo que el Señor nos ha revelado, que era precisamente lo que en Pablo estaba. Entonces su predicación tenía como propósito presentar a Cristo, diga, como Señor de todo. ¿Cómo qué? Como Señor de todo. Él es Señor de todo, en absoluto. Amén. Todo su gobierno está encerrado en ese señorío bendecido. Y su autoridad también allí se ve reflejada, porque a Él se le dio toda potestad en el cielo y en la tierra, porque todo es de Él, por Él y para Él. Todas las cosas. Cuando a Pablo se le reveló esta verdad, terminó diciendo en Romanos capítulo 11, versículo 36, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. De los siglos. A Él sea la gloria. Pablo entendió que ya no era Él. Su rendición a lo que el Señor le mostró se vio reflejado desde el mismo momento en que el Señor se le aparece camino a Damasco. Él dijo algo muy fundamental que lo encaminó a la proyección ministerial que ya el Señor tenía preparada para él. Cuando oyó la voz, no se puede ver la luz sin oír su voz. Cuando vio la luz, porque oyó su voz, camino a Damasco, él dijo, ¿quién eres, Señor? ¿Qué? ¿Quién eres, Señor? Reconoció una autoridad en esa voz. En un principio fue así. Y aunque en ese momento no lo llegó a entender todo, pero sí terminó diciendo en sus últimos años de ministerio, yo sé a quién he creído. Amén. Porque es el proceso bendecido que se da en esta dinámica de rendición. Nosotros llamamos este año un año donde tenía que haber más de Cristo y menos de nosotros.
Y eso es algo que va a depender de tu actitud, de la revisión y el análisis que hagas, la evaluación que tengas de lo que estás pensando y de lo que estás haciendo. Y no estoy hablando de lo natural que haces en tu casa todos los días, en tu trabajo, con tu familia, no. Estoy hablando en los asuntos espirituales que ahora te competen. Porque ha sido trasladado a un ambiente espiritual que es el reino de Dios. Para eso Dios te hizo nacer de nuevo. Para que vieras. Y ese es un ver que tiene que ver con entendimiento. Amén. Nosotros no hemos sido trasladados al reino para tener una actitud de inoperancia, sino de realizadores, implementadores de todo aquello que Dios, en todo aquello en lo que Dios nos ilumina. Entonces, si alguien estaba, o en alguien estaba abundando el señorío de Cristo, ese era en Pablo. Nadie puede hablar ni enseñar del señorío de Cristo a menos que ese señorío no esté teniendo un efecto en él. Y esa es la esencia del Evangelio. Amén. El Evangelio no es Cristo sometiéndose al señorío de los hombres. Es todo lo contrario. Son los hombres sometiéndose al señorío de Cristo. Ese es el Evangelio. Y usted tiene que permitir que eso te inunde, que pueda ser permeado por ese señorío. Una vez, hace unos domingos atrás, les enseñaba que el propósito de Dios ya no era poner su mirada en nuestro espíritu, porque ya allí habíamos sido reconciliados. Pero que a partir de esa realidad, el objetivo del espíritu y del gobierno de Dios ahora apuntaba a nuestra alma, que es donde está nuestro conflicto. Nuestro conflicto se define por ideas de pensamiento que venimos arrastrando de nuestra vieja vida, inclusive de lo que estamos viendo todavía, por medio de los medios de la tecnología, o por nuestras amistades, o por nuestro ámbito de trabajo, de barrio. Hay cosas que todavía nos mueven el piso, que en el fondo tú sabes que eso no es de Dios. Entonces ahí de cierta manera todavía estamos vivos. Y ahí tiene que venir la unción del Espíritu con el fuego vivificador de su unción a quemar eso, bendecido. Porque así como en el antiguo pacto que hacían en el holocausto el sacrificio, y ese olor era grato para Dios cuando sacrificaban la ofrenda, así también cuando nuestra carne es consumida por el fuego del Espíritu, ese olor es grato para Dios. Amén. Entonces, esto es un asunto de poder quebrantar todos esos esquemas ideológicos que nos hacen tener un punto de vista, una percepción de las cosas que a veces no es la correcta. No podemos permitir que en nosotros abunde más la duda que la fe. Porque cuando eso sucede, bendecido, ya eso es una señal que tú no estás caminando por fe, sino por vista. Entonces tenemos que estar fundamentados en todas estas realidades, que en la medida que las abracemos, vamos a ir experimentando libertad. Amén. Entonces, vean que esto es consecuencia de estar muriendo al yoísmo. Diga, al yoísmo. El centro no soy yo. El centro es Cristo. Así como en un principio estaba en el huerto del Edén. ¿Dónde estaba el árbol de la vida? Diga, en el centro del huerto. Así Cristo es la centralidad de todo. Es el eje donde nosotros nos movemos. No podemos estar desorientados, bendecidos, en un accionar que esté permeado por lo viejo. Somos nuevas criaturas. Así como lo cantábamos en la canción, que hemos recibido lo nuevo, que las cosas viejas pasaron, porque todas han sido hechas nuevas. Amén. Entonces, vean que para que esto se pueda estar dando en esa proyección, es fundamental que podamos desarrollar una rendición permanente. ¿Una qué? Que es el centro de esta enseñanza. Nuestra rendición al Señor no es cada 8 días.
Nuestra rendición al Señor tiene que ser diaria. Todos los días. Amén. Porque podríamos decir que es lo que nos permite vivir. Ya no es nuestra propia capacidad humana, sino que en la medida que estemos sometidos a su señorío, porque cuando hablo de estar sometido estoy hablando de que le entreguemos al Señor todas las áreas de nuestra vida, que no nos reservemos nada para nosotros. Porque si hay alguna área que te está reservando y no quieres que Dios incursione allí, bendecido, la torpeza en tus pasos va a ser inminente. ¿Sí entendió? La torpeza en tus pasos va a ser inminente. Entonces, en la medida que yo no vivo en mis fuerzas, ni en mi inteligencia o capacidad natural de resolver las cosas, sino que estoy ahí sometido a ese señorío, en mí va a emerger el poder de su fuerza. Diga, el poder de su fuerza. Y eso es uno de los beneficios que tenemos al estar abrazando y siendo gobernados por el señorío de Cristo. Y eso tiene que ver con la incursión de esa medida de gobierno en mi vida. Donde el gobierno de Dios tiene su efecto, eso es preservado. Nada se puede descomponer donde ese gobierno esté teniendo presencia. Y esa es la voluntad de Dios, bendecido. Vean lo que dice Efesios capítulo 6, versículo 10. Pablo dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. ¿En dónde? En el Señor. ¿Dónde es que usted tiene que fortalecer? Primeramente en el Señor. Lo primero es el Señor. Primeramente en el Señor. Y en el poder. ¿Qué tanta repercusión tiene esto, bendecido, a nuestra vida espiritual? O sea, que obra a favor de nuestra vida espiritual. Diga, mucho. Porque el poder de su fuerza fue lo que lo resucitó a él de entre los muertos. Y tenemos que saber que ese poder de su fuerza opera en nosotros. Pero Pablo dice en Efesios que a los que creemos. A los que creemos. Amén. Usted no puede tener revelación de este señorío a menos que no esté sometiendo toda su forma de pensar a los pensamientos de Dios. Porque es lo que nos proporciona ese señorío. Diga, fortaleza. Cuando ese señorío viene, no solamente elimina de mí lo que no es, lo que el Padre no ha plantado, sino que también simultáneamente me fortalece en medio del día malo. Porque cuando Pablo habla de esta declaración, ahí mismo dentro del contexto está hablando del día malo. Amén. Tengo garantía de fortaleza en medio de cualquier dificultad difícil que esté atravesando. Porque conozco su señorío. Y sé que yo no me pertenezco a mí mismo. Porque eso es una de las cosas que entendemos en ese señorío. Que no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que le pertenecemos al Señor. Y cuando tú eres consciente de esta realidad y caminas en ese entendimiento, no importa la adversidad que venga a tu vida, tú sabes que el señorío de Cristo está en control de todas las cosas que refieren a ti. ¿Cuánto le da un fuerte aplauso al Señor? La queja avanza, bendecido, la duda, la incertidumbre, la zozobra no nos van a invadir. Vamos a tener tacto y paciencia en poder comprender las cosas, porque lo estamos viendo a Él. Pablo, perseguido, en naufragios, encarcelado, andando por caminos de ladrones, entendió que este señorío en su propósito estaba en Él. Por eso no desmayó. Nada natural adverso le impidió que Él cumpliera su ministerio.
Amén. Porque sabía que Dios era poderoso. Este señorío te revela el poder de Dios. Y en ese poder, diga, no hay nada, diga, difícil para Él. Absolutamente nada. Entonces, vean que en el proceso de prueba, cuando Pablo habla en esto en Efesios 6:10, está hablando del día malo y ese es el día de prueba. Y en ese proceso de prueba, aunque el maligno mande unos dardos de fuego, de incredulidad, para hacerme dudar de lo que soy y tengo en Cristo, el escudo de la fe los va a pagar. Porque es lo que se nos establece en este poder de su fuerza. La circunstancia mala no nos va a encontrar desnudos, vulnerables, frágiles. Nos va a encontrar vestidos de toda la armadura de Dios. Amén. De toda la armadura de Dios. Porque el propósito es que pero primeramente dice Pablo a los Efesios que tenemos que fortalecernos en el Señor. El señorío de Cristo nos trae fortaleza para que en medio de cualquier eventualidad entremos a la situación firmes, pasemos la situación firmes y terminemos ese día malo firme, para que al final podamos darle toda la gloria a Él. Porque nada de esa armadura viene del humano, viene de este mundo. Analice todos los elementos de esta armadura, que todo es de Dios. La verdad, la justicia, la palabra, la fe, el evangelio, todo es de Dios. Y así afrontamos lo que se puede atravesar en nuestro andar de vida con lo que de Dios hemos recibido. Amén. Dile a la persona que tiene a su lado, échale mano, échale mano a lo que de Dios ha recibido. Hay gente que se entristece porque tiene un problema económico y mira su cuenta bancaria y está en cero. Abre su billetera, está en cero. Bendecido, tienes la fe del Señor. Amén. Aunque no hayan recursos en la tierra, tienes recursos en los cielos. Y lo de arriba mueve lo de abajo. Así dijo el Señor cuando le dio las llaves a Pedro. Todo lo que ates aquí en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desates aquí en la tierra será desatado en los cielos. Esa autoridad no solamente era para Pedro, es para la iglesia. Eso es para nosotros. Amén. Entonces, en segundo punto, para que podamos desarrollar una rendición permanente, tiene que ver, diga, con una renuncia diaria. Tengo que renunciar diariamente a lo que yo era antes. Diariamente tienes que ministrarte, autoministrarte. Renuncia. Identifica esas cosas que tú sabes que no armoniza con lo que ahora eres en Cristo. Identifícala y renuncia a todo pensamiento, argumento, sí, a todo sentir que esté allí escondido, que esté en contra del conocimiento de Dios. Propóngase, bendecido, porque es la tendencia de este mundo por modernista a renunciar al entretenimiento, porque es una de las cosas que más absorben tu tiempo. Y aunque no lo creas, pero te está perjudicando. Te está perjudicando. Entonces tiene que haber una renuncia diaria. Romanos capítulo 12, versículo 2. Dice, no os conforméis a este siglo. No os conforméis a este siglo. La palabra siglo aquí mencionada
viene del vocablo aión, que significa las características de una época determinada. ¿Qué significa? Las características de una época determinada. Cuando Pablo habla allí de aión, aquí no se está refiriendo a un periodo de tiempo cronológico de 100 años, sino a la tendencia del momento. Es decir, es todo aquello que el enemigo utiliza para hacer un sistema más atractivo en diferentes épocas. Un sistema más atractivo en diferentes épocas. Cuando habla de mundo, dentro del contexto no está hablando del planeta Tierra, está refiriendo a un sistema permanente que ha venido a manifestación como consecuencia del hombre estar pensando fuera de Dios. Amén. Entonces se nos ordena confrontar este siglo para que podamos transformar al mundo. Entonces, para que esto se pueda dar, tiene que haber una renuncia permanente a cómo este mundo piensa. Este mundo bendecido, hay varias filosofías en cuanto a corrientes de pensamiento: materialista, relativista, ocultista, hedonista. ¿Saben qué es el hedonismo? Es una filosofía donde el ser humano, digamos, cuando cae en él, te enseña que después que tú tengas placer, no importa que quebrantes cualquier principio o cualquier valor, por encima de eso, si quieres tener placer, tú pasas por cualquier cosa que Dios haya establecido. Y eso es un pensamiento que usted lo ve hoy en día en el mundo entero, que tiene en cautiverio a muchos, más que todo a los jóvenes, porque hay un relativismo moral yendo en contra de los diseños de Dios, estableciendo sus propios pensamientos, guiados más por la concupiscencia. Después que yo quiera tener placer, no importa que quebrante un principio. Ese es el pensamiento hedonista, y eso hace parte de este sistema. Y los únicos que hemos sido dotados para contrarrestar eso es la iglesia. Tenemos que confrontar este siglo para que podamos transformar al mundo. Esto es una situación que lo vemos en la Escritura. Abraham, cuando allá en Génesis enfrentó su mundo bajo una cultura sumeria, lo hizo. Lo mismo Moisés, cuando enfrentó su mundo bajo un siglo de la cultura egipcia. También lo hizo Daniel cuando enfrentó su mundo bajo un siglo, bajo una cultura babilónica. Y también lo hizo Pablo cuando enfrentó a su mundo bajo un siglo, bajo una cultura grecorromana. Así es la iglesia ahora. Tiene que confrontar este sistema con los valores del reino. Decirle a la gente, no es así. El diseño eterno está establecido de esta manera y eso no se quebranta. Así como Dios lo ha dicho, así se obedece. Amén. Esa es la iglesia. No podemos estar callados, bendecidos, porque si la verdad no hace presencia, la mentira seguirá esclavizando. No porque seamos religiosos, y es un pensamiento que usted no debe tener porque hable de Dios. Si tiene sus hijos, papi, tú eres cansón. No. Que lo estoy haciendo es por tu bien. No te estoy hablando de Dios, te está hablando de Dios, el creador de todas las cosas, el que sostiene el universo con el poder de su palabra. Esa es la conciencia que debemos desarrollar en todas aquellas personas que están a nuestro alrededor. Usted no puede ser escapista a la conducta de la gente que está a tu lado. Usted tiene que tener sabiduría y de cierta manera, en un buen sentido, estar estorbando. Porque este sistema atrapa, bendecido. Si no hay un fundamento consistente, sólido, este sistema atrapa a cualquiera, y no atrapa para edificación y prosperidad en cuanto a propósito de Dios, atrapa para destrucción. Hay personas que se sienten encarceladas en una situación, en hábitos
que humanamente ya les es difícil salir de allí. Pero por estar desconociendo la verdad de Dios no experimentan libertad. Y esa verdad está llamada a darla a conocer, diga, a nosotros, la iglesia. Amén. El tercer punto para desarrollar una rendición permanente, como se lo enseñé en Efesios 4:23, es estar renovando nuestro entendimiento. ¿Nuestro qué? Nuestro entendimiento. Y renovados en el espíritu de nuestra mente. Amén. Renovados en el espíritu de nuestra mente. Primer punto, sometidos al señorío de Cristo. Segundo punto, estar haciendo una renuncia diaria. Y tercer punto, estar ¿qué? Renovando nuestro entendimiento. Hemos marcado mucho énfasis en esta verdad, pero es algo que te tengo que hablar. Para vosotros es seguro, dijeron los apóstoles, cuando nuevamente volvían a decir lo que ya habían enseñado. Amén. Vean, ¿cuántos saben que mañana es lunes? ¿Cuántos saben que mañana es lunes? Mañana lunes no puede recibirnos a nosotros bajo el mismo nivel de entendimiento que teníamos el sábado. No puede. Y esto puede suceder siempre y cuando este día domingo pase sin haber sumado nada en nuestro entendimiento. ¿Sí entendió? Mañana lunes no me puede encontrar a mí bajo el mismo nivel de entendimiento que tenía el sábado. Eso dependerá de cuánto sumes o qué sume en tu entendimiento hoy domingo. Y así sucesivamente, bendecido. Porque un día que pase sin yo haber renovado nada en mi vida, en mi forma de pensar, es un día que pude tener y conseguir lo que sea naturalmente, pero para el reino de Dios es un día desperdiciado. Es un día desperdiciado. Y tenemos que estar, porque todo esto tiene que ver con una rendición permanente, una rendición diaria. Cuando Pablo habló en Efesios capítulo 6, versículo 10, de la armadura de Dios, ahí en adelante, él sigue diciendo, o terminó diciendo, que debemos estar orando con perseverancia. Orando con perseverancia. No hay nada más, no hay algo que doblegue y someta tu vida al ambiente del Espíritu que la oración. Que la oración. Que la meditación, pero no son oraciones emocionalistas, son oraciones con entendimiento. Como mismo Pablo lo dice en una de sus cartas, ¿oraréis en el Espíritu? Sí, pero también oraréis con entendimiento. Y para eso se necesita estar renovando nuestra mente. Amén. Estar desalojando lo que no es, para que podamos estar siendo gobernados por los pensamientos correctos, los pensamientos de Dios. Porque esto tiene que ver, bendecido, con que pueda haber en nosotros una transición en nuestro andar de vida. Para que pueda haber una transición en nuestro andar de vida, primeramente tiene que haber una transición en nuestra manera de pensar. Y para eso venimos aquí, a nutrirnos de la palabra de Dios. Este es nuestro ambiente. Este es el día y el momento que más debemos anhelar en la semana. Porque de esto dependerá el equilibrio de lo que viene en esta semana próxima. Vean, nosotros fuimos diseñados con ciertas limitaciones. Usted no escogió en qué familia nacer, ni en qué nación, ni qué idioma hablar. Eso, tú no estabas en potestad de elegir eso. Nosotros fuimos diseñados para no saber qué viene en el futuro. ¿Usted sabe qué viene esta semana? ¿Usted sabe cómo va a terminar este día? O sea, son limitaciones que Dios permitió para que aprendiéramos a depender de Él,
porque Él sí sabe lo que viene. Amén. Él sí sabe lo que viene mañana. Él sí sabe lo que viene el próximo año, en 10 años, en 15 años. Él sí sabe. Y todo esto nos hace es depender de Dios. Y aquí estamos bendecidos, porque la dependencia espiritual, porque Dios es espíritu. La carne engendra carne, pero Dios engendra espíritu. Y nosotros, ¿cuántos hemos sido engendrados por Dios? Somos espíritu. Y así como en lo natural, ¿cuántos saben que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía? Así como en lo natural hay muchos aspectos que dependen de otros, así también en lo espiritual. Dependemos de nuestro Creador en todas las cosas. Pero esta dependencia no va a estar en nosotros a menos que no tengamos una rendición diaria a su señorío, a su propósito, a su gobierno, a sus planes. Amén. Enfóquese en eso. Ponga la mirada en esta palabra y no se preocupe por el resto, que Dios lo hará. Dios se manifestará. Entonces ponte sobre tus pies y vamos a darle gracias al Señor en esta mañana por lo maravilloso de su amor, de su propósito, de su gracia, por lo que en su luz venimos recibiendo. Diga, en su luz, diga, veré más luz. Amén. Diga, tengo sabiduría. Diga, y a través de su palabra, diga, voy a aumentar mi saber. Diga, primero entiendo, después conozco, después recibo y después puedo dar. Gloria te damos a ti, Señor, en esta hora. Bendecimos tu nombre y tu presencia, Dios. Creemos que tu Espíritu está en nosotros, que tu Espíritu está en este lugar, Señor. Que tú nos ayudas aún en nuestras debilidades, pero que tenemos garantía de ser fortalecidos, Dios, en cualquier situación, en tu señorío, Dios, porque de ese señorío emerge el poder de tu fuerza, que fue el que te resucitó al tercer día entre los muertos, Señor. Y una de las razones por las cuales los ojos de nuestro entendimiento tienen que ser abiertos por la iluminación de tu Espíritu es para que podamos ver y creer en que ese poder actúa en nosotros, los que creemos, Señor. No sé la dificultad, no sé lo que esté estancado, Dios, no sé la enfermedad, pero oro ahora, Dios, fundamentado, Dios, en lo que nos proporciona tu señorío, que verse tu gloria, Señor, enderezando, allanando lo áspero y bajando todo monte, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, porque es el poder de tu fuerza que nos hace estar rindiéndonos cada día, renunciando a nuestra vieja manera de vivir, Dios, y renovando nuestro entendimiento, Dios, para cada día ir teniendo más ganancia de lo que está a nuestro favor, Señor, en Cristo Jesús. Yo te doy gracias en esta mañana. Gracias por tu presencia, por tu sabiduría, por tu palabra. Nos declaramos fortalecidos por el Espíritu Santo en nuestro hombre interior. Y oramos para que podamos seguir siendo direccionados a la realización que como iglesia tenemos de las obras que de antemano has preparado para nosotros. Oro, Dios, por una iglesia diligente, que renunciemos a la inoperancia, que renunciemos a la pereza, que renunciemos, Señor, a estar paralizados en nuestro entendimiento espiritual. Y que nos enfoquemos en las cosas de arriba, porque para eso hemos sido resucitados, Señor, en Cristo Jesús, para buscar y poner nuestra mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, Señor. Una iglesia que se identifique con tu propósito, que se identifique, oh Dios, con el llamado que tú nos has hecho en Cristo, Dios, y que podamos ser fieles, Señor, a lo que tú nos has asignado, Padre. Yo te doy toda la gloria y toda la honra en esta mañana, Dios.
Bendito tú eres por todos los siglos de los siglos, porque todo es de ti, por medio de ti y para ti, Señor. Nada se escapa de tu señorío, y para nosotros es un agrado que ese señorío siga siendo revelado a nuestras vidas, Señor, en gobierno, en autoridad. En el nombre de Cristo Jesús, te damos toda la gloria, Señor, y toda la honra. Ya no somos de abajo, ahora somos de arriba. Las cosas viejas pasaron, todas en absoluto han sido hechas nuevas en Cristo Jesús. Amén y amén. Fuerte el aplauso al que vive y reina por todos los siglos de los siglos. Aleluya. Alabanzas al Dios vivo. Gloria a ti, Señor.